Un médico fue despedido de manera injusta por haber tratado gratuitamente a un niño desfavorecido. 3 días más tarde, se despertó y vio una serie de vehículos negros aparcados frente a su domicilio. El ambiente en el Hospital Universitario de San Joseph Sotir parecía tan tranquilo como cualquier otra tarde, con el personal médico y enfermeros desplazándose con meticulosidad. El doctor Pablo, reconocido tanto por su habilidad quirúrgica como por su compasión, recorría los corredores con su característica diligencia. Sin embargo, la normalidad del día se vio bruscamente alterada cuando una madre angustiada, cargando a su hijo en brazos, entró precipitadamente por la puerta principal del hospital. «¡Por favor, ayuda! Mi hijo está gravemente enfermo», exclamaba ella, mientras que el pequeño, de tez pálida y visiblemente agobiado, luchaba por mantener los ojos abiertos. La recepcionista, apegada a la rígida normativa del hospital que prohíbe aceptar pacientes sin un seguro adecuado, le respondió con frialdad. «Lo siento, señora, pero este hospital no realiza atenciones sin costo». La madre, sosteniendo a su hijo, comenzó a estremecerse y sus ojos se inundaron de lágrimas. «Por favor, mi hijo no sobrevivirá si no lo atienden. Les suplico», rogaba con voz quebrada. Ante el clamor desesperado de la mujer, Pablo se detuvo y contempló la situación con creciente inquietud. Se aproximó con un semblante serio. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con firmeza mientras examinaba al pequeño que la madre sostenía en brazos. «Doctor, la señora no cuenta con seguro médico. Según las reglas, no podemos proceder con su atención», explicó la recepcionista, mostrando una mezcla de duda y rigidez en cumplir con las directivas. Pablo observó a la empleada, notando su compasión hacia la situación de la madre, pero también su temor a perder el trabajo. Pese a ello, su decisión fue instantánea al percibir la frágil respiración del niño. «Tranquila, puedes decir que yo tomé la decisión de rechazarla. Ahora mismo llevaré al niño a emergencias», afirmó Pablo, tomando al niño de los brazos de la madre y avanzando rápidamente hacia la sala de emergencias, ignorando los comentarios críticos de algunos colegas en el corredor. Al llegar, colocó al niño en la camilla y empezó de inmediato con los procedimientos necesarios. «Necesito un acceso intravenoso, ya», ordenó a los enfermeros, que se activaron de inmediato en torno a él. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente, mostrando a Diego, el director del hospital, con un rostro marcado por la tensión y las cejas fruncidas en clara señal de desaprobación. «Pablo, ¿qué piensas que estás haciendo? Tienes claro que no es permitido tratar a pacientes sin cobertura aquí», dijo Diego, mientras Pablo, enfocado en la colocación de una aguja en la vena del niño, respondía sin desviar la mirada. «No puedo permitir que un niño fallezca en la entrada del hospital, Diego. No si puedo hacer algo al respecto», declaró el médico con determinación. Diego se acercó, moderando su tono para que solo Pablo pudiera oírlo. «Estás poniendo en juego tu puesto aquí, Pablo. Si el niño no logra sobrevivir, la responsabilidad recaerá sobre ti, al igual que las consecuencias», advirtió el director. Al terminar el procedimiento, Pablo alzó la vista para enfrentar a Diego directamente. «Si ese es el caso, estoy dispuesto a aceptarlo. Prefiero cargar con las consecuencias que vivir con el remordimiento de no haber intervenido», replicó él, prosiguiendo con el cuidado del paciente. Diego exhaló profundamente. Su semblante se suavizó mientras el personal médico observaba en silencio el choque de principios entre el doctor y el director. Pablo volvió a concentrarse en el niño, cuyos signos vitales fluctuaban, pero cada latido mostraba una leve estabilización, infundiendo un tenue resquicio de esperanza en el ambiente cargado. «Esto es lo correcto», susurró Pablo para sí mismo mientras los monitores mostraban la lenta recuperación del niño.
un constante recordatorio de que para él la medicina siempre estaría orientada a salvar vidas, más allá de cualquier reglamento. Mientras atendía a la pequeña, la tensión en la sala de emergencias crecía, tornándose en un vórtice de urgencia y preocupación. La niña, todavía débil, empezaba a mostrar signos de mejora bajo su atenta supervisión. En ese momento crítico, la puerta de la sala se abrió de golpe y un enfermero entró apresuradamente, claramente agitado. «Doctor, es urgente. El alcalde ha sufrido un infarto severo y su estado es crítico. Necesitamos que venga de inmediato», expresó el enfermero, visiblemente preocupado. Pablo miró rápidamente al monitor que emitía alertas continuas al lado de la niña. Aunque la decisión era difícil, sabía lo que tenía que hacer. «No puedo dejarla ahora. La niña todavía está inestable. Avísenle al doctor García para que atienda al alcalde», informó Pablo. «El doctor García aún no ha terminado con la otra operación. Usted es el único disponible, doctor Paloma», insistió el enfermero, aumentando la tensión en la sala. Pablo respiró profundamente, manteniéndose decidido. «Prepare al alcalde para el tratamiento y hagan todo lo posible. Yo terminaré aquí y me dirigiré allí tan pronto como pueda», respondió con serenidad, intentando mantener la calma a pesar de la gravedad de la situación. Diego entró en la sala poco después. Su rostro tenso evidenciaba la seriedad del asunto. «Pablo, tienes que ir ahora. El alcalde es una figura pública. Esto es crucial para nosotros», insistió el director. «Ningún paciente es menos importante que otro, Diego. No mientras esté a mi cargo», respondió Pablo sin quitar la vista de la niña. «Estoy terminando aquí. Por favor, asegúrate de que lo atiendan hasta que pueda llegar», solicitó a Diego, que lo miraba con un conflicto evidente en su expresión. «Si le pasa algo al alcalde, será responsabilidad tuya», advirtió Diego. Con el tiempo corriendo, la tensión en la sala crecía. Pablo trabajaba con eficacia y rapidez, consciente de que cada segundo era vital tanto para la niña como para el alcalde. Tras momentos que se sintieron eternos, la respiración de la niña finalmente se estabilizó y sus signos vitales comenzaron a mejorar significativamente. «Ya está. Ahora iré a ver al alcalde», declaró Pablo mientras se disponía a salir de la sala. Justo entonces, el enfermero regresó con un semblante grave. «Doctor Paloma, el alcalde fue insistente. Acabamos de perderlo», comunicó el enfermero con una mirada sombría. La noticia impactó a Pablo, sintiendo cómo su corazón se hundía al procesar las implicaciones de lo ocurrido para su carrera y para el hospital. Diego le colocó una mano en el hombro, su expresión ahora una combinación de frustración y compasión. «Hiciste lo que creías correcto, Pablo, pero no creo que la dirección lo vea de la misma manera», comentó el enfermero. Pablo volvió su mirada hacia la niña. Ahora descansando tranquilamente, su vida había sido salvada gracias a su decisión. «Lo sé», respondió con sencillez, su voz cargada de determinación. «Y lo volvería a hacer. Salvar una vida siempre vale la pena». Sabía que las consecuencias podrían ser graves, pero mientras caminaba por los pasillos del hospital, su andar era firme, impulsado por la convicción de que, pese a lo que pudiera venir, había actuado conforme al juramento médico de no hacer daño. Minutos más tarde, Pablo escuchó un suave golpe en la puerta de la sala donde estaba la niña. Al abrirla, se encontró con la madre de la niña, cuyos ojos aún mostraban las huellas de las lágrimas recientes, pero ahora relucían con alivio y gratitud. Ella entró, observando a su hija ahora estabilizada, y tomó suavemente la mano de la pequeña, visiblemente más recuperada. «Doctor Paloma», dijo con voz cargada de emoción, «no tengo cómo agradecerle lo que hizo por mi hija. La salvó cuando nadie más quiso intervenir», expresó con gratitud. Para sorpresa de Pablo,
La niña abrió los ojos y lo miró con timidez, esbozando una pequeña sonrisa. Pablo se inclinó para estar a su nivel, devolviéndole la sonrisa. «Me alegra mucho verte mejor, querida. Fue un honor ayudarles». Se levantó y dirigió su mirada hacia la madre nuevamente. «Si necesitan algo más, no duden en contactarme», ofreció. «Gracias, doctor. Dios lo bendiga. He oído sobre el alcalde. Estoy rezando por usted», dijo ella justo antes de que el enfermero llamara a Pablo para que atendiera otro caso. Esos momentos de gratitud reafirmaban la misión de Pablo como médico. El día había sido caótico y al final no tuvo ningún encuentro con el director del hospital. Exhausto, Pablo llegó a casa esa noche. Apenas tuvo tiempo para ducharse y preparar algo de comer antes de caer rendido en la cama. Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno tranquilamente, su paz fue interrumpida por la vista desde la ventana que mostraba la llegada de varios autos negros frente a su casa. Bajó rápidamente las escaleras hasta la puerta principal, donde encontró a la señora Domínguez, la esposa del alcalde fallecido, acompañada de asesores y guardias de seguridad. Su rostro mostraba un profundo dolor y severidad. Al encontrarse sus miradas, la tensión se hizo palpable. «Doctora Paloma», empezó ella, tratando de mantener su emoción bajo control. «¿Por qué se me informó que mi esposo fue abandonado a su suerte mientras usted salvaba a otro?», indagó con directitud. La tristeza en su expresión era evidente, pero también se percibía una chispa de enfado en su mirada que tomó por sorpresa al médico. Pablo se mantuvo sereno, consciente de la atenta presencia de periodistas alrededor. «Señora Domínguez, lamento profundamente lo ocurrido. Comprendo su inquietud. No obstante, para cuando llegué a asistir a su esposo, ya era demasiado tarde. Realicé cuanto estaba en mis manos, lo mismo que hice con la joven. Para mí, cada vida en este hospital tiene el mismo valor», se defendió él, su voz mesurada. La viuda meditó en sus palabras, su angustia manifiesta en el semblante. «¿Qué piensa hacer ahora? ¿Se hará responsable de sus actos? No permitiré que esto pase sin más. Mi esposo era la figura más destacada de esta ciudad», afirmó con firmeza erguida. Pablo se contuvo de replicar que todos son igual de importantes y optó por reconocer el intenso dolor de la mujer. «Sí, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario, y actuaría de igual manera de nuevo, pues mi deber es proteger vidas sin hacer distinciones», declaró Pablo con una voz firme que reflejaba tanto su resolución como su preocupación por lo que vendría. «¿Y si decido llevar esto a mayores? Si exijo justicia?», lo retó ella. Su tono amenazante no mermaba la firmeza en su voz. Pablo sostuvo la mirada de Domínguez con determinación. «Entonces, también afrontaré eso. Estoy aquí para hacer lo correcto, no lo fácil», contestó sin amedrentarse. «Ahora, si me disculpa, debo regresar a mis obligaciones», terminó Pablo haciendo un gesto antes de cerrar la puerta tras de sí. La noticia del fallecimiento del alcalde y su confrontación con la señora Domínguez habían impactado hondamente a Pablo, pero nada lo habría preparado para lo que estaba a punto de suceder. Al volver al hospital, después del intenso encuentro, fue convocado de inmediato a la oficina de Diego, el director. La tensión era palpable al entrar, y Diego estaba de pie frente a la ventana, las manos tras la espalda, su postura tensa. «Doctor Paloma, la situación es crítica», inició Diego sin preámbulos. «La partida del alcalde, bajo nuestra vigilancia y su elección de atender a otro paciente, han colocado al hospital en una situación extremadamente complicada», comentó sin dirigir la vista hacia el doctor. Pablo, parado aún frente a la puerta, percibía el peso de cada palabra pronunciada. «Actué conforme a los principios de mi juramento médico, Diego. Rescaté una vida que tenía en mis manos.
expuso el médico, aunque sentía que sus justificaciones no serían suficientes ante lo que se avecinaba. Comprendo tus motivos, Pablo. Sin embargo, las repercusiones son demasiado significativas para ser ignoradas. Estoy recibiendo presiones de todos los frentes. Lamento decirte esto, pero no puedes continuar en este hospital. Diego finalmente se volvió para enfrentarlo. Su mirada reflejaba un pesar reacio. Pablo sintió como si un martillo golpeara su mundo, llevando el peso del universo sobre sus hombros al abandonar la oficina del director. El doctor se hallaba profundamente desorientado, observando por última vez los pasillos del hospital. Antes de que pudiera asimilar completamente su despido, una alarma resonó intensamente a lo largo del corredor. De pronto, Diego se acercó corriendo hacia Pablo con un rostro lleno de alarma. «Pablo, necesito tu ayuda. Recibí una llamada justo después de que salieras de mi despacho. Es mi hija. Ha tenido un accidente y necesito tu asistencia», expresó el director, notablemente alterado. El equipo de enfermería, sabiendo del despido de Pablo, titubeaba en su presencia, indeciso sobre cómo actuar. Diego, superando su dilema interno, imploró desesperadamente a Pablo. «Por favor, tú eres el único que puede salvarla ahora. Los demás están ocupados. Salva a mi hija, Pablo», rogó con urgencia el director. Pablo, enfrentando la ironía del destino y la gravedad de la situación, tomó una decisión inmediata. «Muéstrame dónde está». La excitación del equipo se disipó al ver la determinación en sus ojos. Al correr hacia la sala de emergencias, encontró a la joven inconsciente y con múltiples lesiones. Sin demora, empezó a aplicar primeros auxilios, dirigiendo al equipo con una calma eficiente. «Debemos estabilizarla para la operación. Rápido, vamos», ordenó, mientras verificaba los signos vitales de la joven. Mientras trabajaba, Pablo sentía la tensión de cada decisión, sabiendo que cada una podía ser crucial para la vida o muerte. Diego observaba desde la entrada, la angustia evidente en su rostro, ahora dependiendo del hombre a quien acababa de despedir para salvar a su hija. «Vasos sanguíneos principales intactos. La hemorragia está controlada», informaba Pablo al equipo, centrado completamente en la urgencia del momento. Tras minutos largos y tensos, la situación se estabilizó. «Necesitará una operación, pero lo más crítico ya ha pasado», declaró él tras estabilizar a la paciente. La hija del director se encontraba en recuperación y ya no corría peligro. Después de finalizar el tratamiento, Pablo fue convocado una vez más a la oficina del director. Al llegar, Diego se acercó, el alivio mezclado con un nuevo reconocimiento hacia la integridad de Pablo. «Gracias, Pablo. Me equivoqué contigo. Sé que el hospital podría enfrentar consecuencias por tu decisión de salvar al alcalde, pero no puedo pasar por alto lo que hiciste por mi hija. Quiero que sigas trabajando aquí. Haré todo lo posible para apoyarte ante lo que está ocurriendo», dijo con una mirada cargada de agradecimiento. «Lamento mucho esto, Pablo. No tengo cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho por mi hija», finalizó el director, colocando su mano sobre el hombro de Pablo. Pablo, agotado pero complacido por haber marcado la diferencia una vez más, solo asintió. «Cada paciente merece una oportunidad, Diego. Siempre», reflexionó Pablo al final del día sobre el caos vivido. La vida sabía cómo poner a prueba sus convicciones, pero él permanecía resuelto. Aún así, las palabras de la señora Domínguez seguían resonando en su mente. «No permitiré que esto quede sin consecuencias». Consciente de los retos que aún enfrentaba, Pablo se preparaba para defender sus decisiones no solo ante sí mismo, sino también ante todos los pacientes que necesitarían de su ayuda en el futuro. Después de reconciliarse con Diego y recibir reconocimiento por su integridad como médico, Pablo experimentó un alivio momentáneo. Sin embargo, sabía que la tormenta todavía no había pasado. Al volver al hospital al día siguiente,
percibió un ambiente distinto. Las miradas de sus colegas oscilaban entre la admiración callada y la reprobación explícita. La noticia de la muerte del alcalde y su decisión de no abandonar a la niña para atenderlo se habían esparcido, provocando debates éticos y morales a lo largo del hospital. Mientras recorría los pasillos, un enfermero se le acercó discretamente. «Doctor Paloma, hay gente haciendo preguntas sobre usted. Periodistas y creo que también investigadores están indagando sobre sus decisiones el día de la muerte del alcalde», le confesó preocupado. Pablo asintió, agradeciéndole al enfermero antes de continuar hacia su oficina. No bien se había sentado cuando alguien tocó a la puerta. Eran un par de investigadores, acompañados de un abogado. «Doctor Paloma, estamos aquí para hablar sobre las circunstancias que rodearon la muerte del alcalde. Necesitamos comprender completamente sus acciones ese día. La señora Domínguez lo ha denunciado por negligencia», explicó el investigador, provocando que Pablo adoptara una actitud más reservada. Los interrogatorios fueron rigurosos e intensos. Pablo explicó su proceder, reafirmando su compromiso con el juramento médico de no dejar nunca a un paciente en riesgo inminente de muerte. «Cada instante era crucial para esa niña. Actué como cualquier médico con ética lo habría hecho», explicó él, detallando lo ocurrido. Tras la entrevista, Pablo se sintió aún más aislado. Las paredes del hospital parecían cerrarse sobre él. Cada paso resonaba con eco en los pasillos vacíos. Al llegar al estacionamiento, notó un sobre debajo del limpiaparabrisas de su auto. Con curiosidad y cautela, lo abrió y encontró una serie de documentos internos del hospital. Su pulso se aceleró al darse cuenta de que eran registros financieros y correos electrónicos entre la administración que discutían reducciones de costos en áreas críticas de atención al paciente. Pablo examinó los documentos con un creciente horror. Eran evidencias claras de negligencia y corrupción, revelando que el hospital estaba consciente de deficiencias que podían comprometer la seguridad del paciente. «¿Cómo llegó esto a mi coche?», murmuró, inquieto por las implicaciones. La gravedad del descubrimiento lo mantuvo despierto esa noche. Pablo sabía que tener esos documentos lo ponía en una situación aún más difícil. Si los hacía públicos, se enfrentaría al enojo total de la administración del hospital y posibles represalias legales. Sin embargo, ocultar la verdad contradecía todo por lo que él abogaba como médico. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Con los documentos en mano, se dirigió a hablar con Diego. «Tenemos que hablar, Diego. Es sobre la administración del hospital», dijo Pablo al poner los documentos sobre la mesa, observando la reacción del director. Diego examinó los papeles. Su rostro pasó de la sorpresa a una sombría aceptación. «¿De dónde sacaste esto, Pablo?», preguntó, incrédulo ante lo que veía. «Los encontré en mi vehículo. Alguien quiere que esta información se conozca, Diego, y como médico, debo asegurarme de que el hospital no ponga más vidas en riesgo por recortes presupuestarios», explicó el doctor. El silencio que siguió fue tenso, cargado de decisiones difíciles. Diego, finalmente, miró a Pablo con un respeto reticente en sus ojos. «Esto podría causar un gran revuelo si se hace público, pero tienes razón. Debemos corregir esto. Aún así, no sabemos quién tomó estas decisiones», comentó el director nervioso. Unidos por una crisis inesperada, Pablo y Diego comenzaron a planificar cómo afrontar las revelaciones de los documentos y asegurar que el hospital no solo sobreviviera al escándalo, sino que emergiera más fuerte y ético. Pablo, a pesar del cansancio y la carga de las últimas semanas, se sintió revitalizado. Estaba listo para luchar no solo por su carrera, sino por el futuro de todos los pacientes que aún pasarían por las puertas del Hospital Universitario de San Joseph.
Con el tiempo, la atmósfera en el hospital se tensó notablemente. La noticia del proceso legal contra Pablo por sus decisiones durante el incidente con el alcalde se había difundido en la prensa. Ahora, no solo los pasillos del hospital, sino también el mundo exterior observaban cada movimiento de Pablo con un escrutinio intenso. Al entrar en su oficina, encontró un sobre grueso en su escritorio. Al abrirlo, descubrió que contenía una copia del proceso legal en su contra, detallando acusaciones de negligencia médica. Cada palabra pesaba, cada frase era un golpe, pero sabía que debía enfrentar esto con dignidad. ¿Cómo afectará esto tu posición aquí en el hospital?, preguntó Diego, entrando sin previo aviso, su rostro reflejando preocupación tanto por su amigo como por el hospital. Esto me hace un blanco, Diego, pero también me brinda la oportunidad de defender no solo mi caso, sino la integridad de todo el equipo médico que trabaja bajo presiones enormes, respondió Pablo, observando los documentos con resolución. Diego asintió, colocando una mano en el hombro de Pablo. Estaré contigo en esto, Pablo. Salvaste a mi hija y eso nunca lo olvidaré. Además, estás luchando por algo más grande, aseveró el director con empatía. Pablo dedicó el resto del día a preparar su defensa con su abogado, analizando cada detalle del caso. Las discusiones fueron intensas y agotadoras, pero necesarias. Debemos analizar cada una de las decisiones que tomaste esa noche a través del prisma de la ética médica. No hay duda de que tu intervención salvó una vida, señaló el doctor Benítez, su representante legal. Conforme el día daba paso a la noche, Pablo se dedicó a revisar exhaustivamente los expedientes médicos, fortaleciendo su argumentación. Cada documento, cada gráfico y cada reporte reflejaban su compromiso y la complejidad de balancear la salvación de vidas con el cumplimiento de los protocolos establecidos. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó cuando fue invitado a un debate en televisión sobre ética médica, enfrentándose a un público y a un grupo de expertos. Con vehemencia y exactitud, Pablo defendió sus decisiones. Mi obligación es con mis pacientes y, ante un escenario de vida o muerte, la elección ética es evidente. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar vidas, expresó. Tras el debate, mientras Pablo recorría los pasillos desiertos del hospital, meditó sobre la intensidad de las últimas semanas. A pesar de contar con el respaldo de algunos colegas, las críticas de otros y la atención mediática habían sido agotadoras, aunque se reafirmaba en su convicción de estar haciendo lo correcto. Aunque el cansancio y la oposición eran palpables, su asombro se manifestó al día siguiente al ver un reportaje en el noticiero matinal donde varios pacientes que había atendido a lo largo de los años manifestaban su apoyo y agradecimiento. La valentía e integridad del doctor Pablo son una inspiración. Él salvó nuestras vidas, proclamaban, brindando a Pablo un instante de alivio en medio del caos. Aquella noche, durmiendo en una pequeña cama en la sala de emergencias, Pablo sabía que lo que venía sería decisivo, pero armado con la verdad y el apoyo de quienes creían en él, se sentía preparado para afrontar cualquier desafío. La batalla sería ardua, pero no estaba solo. Al día siguiente, mientras disfrutaba de un breve momento de tranquilidad en su despacho, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea estaba una voz conocida del pasado, su antiguo profesor universitario Luis, ahora director de un hospital comunitario en una zona desfavorecida de la ciudad. Pablo, he visto lo que ocurrió en las noticias. Necesitas un cambio de aires y tengo una propuesta para ti, dijo Luis, con una voz que denotaba preocupación y admiración. Profesor Luis,
«Qué sorpresa escucharle», respondió Pablo, titubeante, aún evaluando las consecuencias de su situación. ¿En qué consiste la propuesta? Luis explicó que el hospital comunitario que dirigía sufría una grave escasez de recursos y necesitaba desesperadamente a médicos experimentados y comprometidos como Pablo. No contamos con equipos de vanguardia ni con financiamiento de grandes centros médicos, pero sí con una comunidad que necesita urgentemente atención médica de calidad, argumentó Luis con esperanza. Pablo escuchaba atentamente, y la idea de realizar un cambio significativo en un lugar donde era más necesario empezó a atraerle. ¿Y los recursos? ¿Cómo puedo estar seguro de que podré marcar la diferencia allí sin el apoyo necesario?, preguntó, sopesando los pros y los contras. Te seré franco, Pablo. Es un reto constante, pero estoy convencido de que con tu habilidad y entrega podemos lograr grandes avances, respondió Luis con un tono de aliento. La conversación continuó, con Luis describiendo las condiciones del hospital y cómo el equipo, a pesar de las adversidades, estaba comprometido a mejorar la salud de la comunidad. Pablo sintió un renovado sentido de propósito, recordando por qué había decidido ser médico. Necesito tiempo para pensar, Luis. Sería un gran cambio, concluyó Pablo la llamada, consciente de la importancia de la decisión que tenía frente a él. En los días subsiguientes, Pablo reflexionó profundamente sobre su carrera y lo que realmente valoraba como médico. El apoyo recibido durante la crisis reafirmó su deseo de continuar haciendo la diferencia, no importa dónde. Tras una noche de reflexión, decidió aceptar la oferta de Luis. Al amanecer, llamó a Luis con una voz clara y resuelta. Estoy dispuesto. Vamos a hacerlo. Vamos a transformar la situación donde más falta hace. Se notaba claramente el alivio y el entusiasmo en la voz de Luis. Me alegra mucho oír eso, Pablo. No te vas a arrepentir. Comencemos a organizar tu transición. Lo felicitó su antiguo maestro de medicina. Con la decisión ya tomada, Pablo experimentó un renacer de energía y propósito. Dedicó el día entero a ajustar su calendario para poder atender en ambos hospitales simultáneamente. Aunque sabía que sería exhaustivo, la ilusión de poder auxiliar a quienes lo necesitaban lo motivaba enormemente. Pablo comenzó su labor en el hospital comunitario lleno de entusiasmo y cierta cautela. Cada día presentaba nuevos y grandes retos, a menudo requiriendo de toda su sabiduría y creatividad para manejar la escasez de recursos. El hospital estaba ubicado en una zona desfavorecida y cada paciente que llegaba representaba una historia de necesidad y esperanza. Durante las primeras semanas, el equipo del hospital comunitario lo recibió con algo de reserva, pero su competencia y entrega rápidamente ganaron la confianza de sus nuevos compañeros. Es asombroso lo que logras hacer con tan poco, observó Luis tras una cirugía complicada liderada exitosamente por Pablo. Aquel fue uno de los días más atareados desde que comenzó en el hospital comunitario. Un grave accidente en la comunidad había llenado el pequeño hospital hasta su capacidad máxima. Cada cama estaba ocupada y los pasillos se transformaron en extensiones improvisadas de las salas de cuidado. Pablo transitaba de una sala de operaciones a otra, realizando cirugías y tratamientos, intentando mantener el orden en el caos. Mientras se concentraba en estabilizar a un joven con problemas respiratorios debido a una complicación del accidente, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital privado. Un paciente en estado crítico necesitaba su especialidad en una cirugía cardíaca compleja. La decisión parecía imposible. Por un lado, decenas de pacientes aún necesitaban intervenciones quirúrgicas en el hospital comunitario y por otro,
una vida que podría perderse sin su intervención especializada. Pablo observó a su alrededor, viendo al equipo del hospital comunitario esforzándose intensamente. «Luis, me han llamado del Hospital San Joseph. Hay un paciente que requiere una operación urgente que solo yo puedo llevar a cabo. ¿Cómo está la situación aquí? ¿Hay alguien más que pueda hacerse cargo?» Luis, claramente estresado pero conservando la serenidad, respondió de inmediato. «Estamos desbordados, Pablo, pero entiendo la gravedad de tu caso. Si necesitas ir, aquí nos las arreglaremos como podamos. Pero temo que algunos pacientes podrían no sobrevivir si te ausentas. Todavía hay personas aquí en estado crítico que requieren atención». Con un peso enorme en su corazón, Pablo tomó una decisión rápida. «Intentaré atender a todos lo mejor que pueda. No me iré ahora. Haré todo lo posible aquí y luego me dirigiré al San Joseph». Con una dedicación total a la crisis que tenía delante, Pablo volvió a sumergirse en su labor, moviéndose con una eficacia mayor, si cabe, intentando combinar rapidez con precisión, exigiéndose al máximo. Al mismo tiempo, daba instrucciones por teléfono al personal de enfermería del San Joseph para que mantuvieran al paciente estable hasta su llegada. Más tarde, cuando la situación empezó a estabilizarse, Pablo condujo lo más rápido posible hacia el Hospital San Joseph. El paciente estaba muy grave, pero Pablo hizo todo lo posible y finalmente logró estabilizarlo y realizar la cirugía necesaria para salvarle la vida. Aunque aliviado, la decisión de haber tenido que elegir entre los pacientes aún pesaba en su mente. Al regresar al hospital comunitario, Pablo seguía afectado por toda la tensión vivida. ¿Tomé la decisión correcta?, se preguntaba Pablo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Luis, notando la inquietud de Pablo, le puso una mano reconfortante en el hombro. «Hoy salvaste muchas vidas aquí y por lo que sé, el paciente allá también está siendo atendido y está recuperándose. Hiciste lo mejor que pudiste, Pablo. No te recrimines. Todos enfrentamos decisiones difíciles en nuestra carrera», lo alentó. Confortado por las palabras de Luis, pero aún perturbado, Pablo continuó su trabajo hasta quedar exhausto. Al día siguiente, al llegar al Hospital San Joseph, Pablo encontró un sobre sellado en la puerta de su despacho. Dentro había una queja anónima acusándolo de descuidar sus obligaciones en el hospital privado en favor del comunitario. El documento representaba una amenaza clara. «Su elección tiene consecuencias, doctor Paloma. Prepárese para enfrentarlas», decía la nota. Pablo leyó la carta varias veces, cada palabra reforzando su determinación de defender su decisión. «Elegí donde era más necesario», murmuró para sí mismo, preparándose para cualquier batalla legal o moral que pudiera surgir. La jornada sería difícil, pero estaba listo para luchar por lo que creía, cueste lo que cueste. Un tiempo después, llegó el día de la primera audiencia del juicio de Pablo. El tribunal estaba lleno cuando el médico entró, el ambiente cargado de expectación y tensión. Mientras se sentaba, podía sentir las miradas intensas sobre él, cada una formando su propio juicio basado en los sensacionalismos y rumores que circulaban incansablemente. Desde el inicio del caso, el proceso se había centrado en sus decisiones durante el trágico día de la muerte del alcalde, pero rápidamente se había ampliado para incluir sus acciones en el hospital comunitario, algo que Pablo no había previsto. Los fiscales argumentaban que Pablo había descuidado sus deberes en el hospital privado en favor del comunitario, poniendo en riesgo la vida de pacientes que dependían de él en ambos lugares. Cada decisión que tomé estuvo guiada por el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas posible en ese instante. En el hospital comunitario enfrentábamos varias emergencias críticas simultáneamente.
opté por quedarme basado en la necesidad urgente de los pacientes presentes y porque ya me encontraba allí. Moverme a otro hospital habría consumido tiempo valioso que podía influir negativamente en el estado de los pacientes en ambos hospitales, explicó el médico con claridad. A lo largo del juicio, los abogados de Pablo se esforzaron por resaltar su compromiso y entrega a la medicina, enfatizando su tendencia a ir más allá de sus obligaciones para cuidar a sus pacientes, sin importar su ubicación. Sin embargo, la tensión en la sala aumentó cuando un testigo inesperado fue llamado a declarar. Se trataba de un antiguo colega de Pablo del Hospital San Joseph, alguien a quien él había considerado un amigo y confidente. Lo que este testigo pudiera revelar parecía ser de vital importancia, y el silencio que se generó fue casi palpable. Por favor, relate al tribunal su experiencia laboral con el doctor Paloma, solicitó el fiscal. El testigo titubeó, lanzando una mirada breve a Pablo antes de comenzar. He trabajado muchos años con el doctor Paloma y siempre lo he admirado como profesional. Sin embargo, en ocasiones sentí que sus decisiones imponían una carga excesiva al resto del equipo, especialmente cuando comenzó a repartir su tiempo entre el hospital comunitario, declaró, y cada palabra resonaba como un golpe para Pablo, que luchaba por mantener su compostura. Era consciente de que sus decisiones podían ser interpretadas de diversas maneras, pero nunca imaginó que serían utilizadas en su contra de esta manera. ¿Diría usted que el doctor Paloma descuidó sus responsabilidades en San Joseph?, presionó el fiscal. Creo que siempre tuvo las mejores intenciones, pero sí, hubo ocasiones en que su ausencia fue notable, admitió el testigo, visiblemente incómodo. A medida que el testimonio avanzaba, Pablo sentía el peso de esas palabras y las miradas de todos los presentes en la sala. Era una lucha no solo por su carrera, sino por su esencia y las difíciles decisiones que habían marcado su trayectoria como médico. Al terminar el día, mientras el tribunal se vaciaba y los últimos ecos de conversaciones se disipaban, Pablo se permitió un momento para reflexionar. Independientemente del resultado, él sabía que había actuado con las mejores intenciones, siempre priorizando la vida humana sobre cualquier otra consideración. Pero las palabras del testigo seguían resonando en su mente, un recordatorio doloroso de que en el ámbito de la medicina y la justicia, las buenas intenciones a veces no son suficientes. Pablo estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, donde quiera que eso lo llevara. Al día siguiente, mientras el juicio continuaba, el foco cambió con la introducción de un nuevo testigo, cuya historia prometía arrojar una luz diferente sobre las acciones de Pablo. Era un día claro y frío, y la sala del tribunal estaba repleta de periodistas y ciudadanos expectantes ante el próximo capítulo de este intenso drama. La testigo era una enfermera del hospital comunitario, Blanca, una mujer de mediana edad, con una expresión serena, pero decidida. Cuando fue llamada a declarar, su voz calma y segura llenó la sala, ofreciendo un contraste marcado con la tensión que hasta entonces había permeado el ambiente. ¿Puede describir su experiencia trabajando con el doctor Paloma en el hospital comunitario?, preguntó el abogado defensor. Por supuesto, respondió dirigiendo su mirada hacia los miembros del jurado. El doctor Paloma llegó a nuestro hospital en un momento de gran necesidad. No solo trajo consigo habilidades quirúrgicas excepcionales, sino también una capacidad para motivar y mejorar el desempeño de todo el equipo. Su dedicación resultó en la salvación de innumerables vidas, muchas de las cuales se habrían perdido sin su intervención directa. Mientras Blanca hablaba, narraba las situaciones de los pacientes que Pablo había tratado en el hospital comunitario, destacando casos de recuperaciones milagrosas y testimonios de familiares agradecidos.
La historia que se estaba dibujando era poderosa y movía a todos los presentes. Los medios han pintado al doctor Paloma como alguien que favoreció a un hospital en detrimento de otro, continuó Blanca. Pero lo que presencié fue a un médico que tomó decisiones basadas en la urgencia y necesidad de los pacientes, sin distinción de clase social, para salvar vidas. La cobertura de los medios comenzó a cambiar. Reportajes sobre el testimonio de Blanca y las historias de los pacientes que Pablo había ayudado empezaron a circular, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el dilema moral de sus decisiones. Sin embargo, el momento más significativo del día llegó cuando un expaciente del hospital comunitario entró en la sala. Un joven que había sido tratado por Pablo tras un grave accidente laboral que casi le cuesta la vida. Su presencia era un testimonio viviente del impacto positivo de Pablo. Estaba muriendo, declaró el paciente, dirigiéndose al jurado con claridad. El hospital comunitario era mi única opción. No tenía recursos para un tratamiento en un hospital privado, y el doctor Paloma fue el ángel que salvó mi vida. Sin él, no estaría aquí hoy. La declaración del paciente provocó murmullos a través de la sala y muchas miradas se dirigieron hacia Pablo, quien escuchaba con una mezcla de humildad y determinación. Era evidente que, a pesar de las acusaciones y la presión, él había hecho una diferencia real y tangible. Al final del día, mientras Pablo salía del tribunal acompañado por sus abogados y algunos partidarios, se permitió sentir un atisbo de esperanza. La verdad de sus acciones estaba comenzando a emerger, desafiando las narrativas simplistas que habían dominado los titulares. Sin embargo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La denuncia anónima y la hostilidad de algunos sectores aún amenazaban con deshacer todo por lo que había trabajado, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a continuar su lucha no solo por su reputación, sino por la causa mayor de defender el derecho a la salud para todos, sin importar su posición social o económica. Al día siguiente, cada asiento del tribunal estaba ocupado y la atmósfera estaba cargada con la expectativa de escuchar la defensa de Pablo, un momento que prometía ser el punto culminante del juicio. Pablo se levantó, enfrentando al jurado con una postura calma pero resuelta. Comenzó su defensa, su voz firme transmitiendo no solo la urgencia de sus palabras, sino también la pasión con la que vivía su profesión. Damas y caballeros del jurado, inició Pablo, mi vida profesional se ha centrado en un solo objetivo: salvar vidas. Cada decisión que he tomado, cada noche desvelado, cada instante en el hospital, ha estado guiado por mi firme compromiso de hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger y mejorar la salud de las personas. Se detuvo un momento, observando a cada uno de los jurados directamente a los ojos, transmitiendo su sincera dedicación. Cuando me vi ante la disyuntiva de quedarme en el hospital comunitario o trasladarme a San Joseph, tomé mi decisión basándome en una evaluación directa de las necesidades más apremiantes. Había numerosas vidas en peligro y opté por estar donde podía hacer la mayor diferencia. Recuerdo cuando el alcalde llegó al hospital, yo estaba atendiendo a una joven cuya vida pendía de un hilo. Dejarla en ese momento crítico hubiera sido fatal. Cada vida cuenta, sin importar el estatus social o el cargo que se ocupe. Sin duda, habría asistido al alcalde si hubiese tenido la oportunidad, pero ya estaba salvando a una niña, explicaba Pablo con claridad y convicción. Mientras hablaba, Pablo describía los retos que enfrentó esa noche decisiva, su voz teñida de emoción al rememorar los rostros de aquellos a quienes había salvado. La ética médica no es solo un conjunto de normas teóricas, es una realidad que vivimos en cada difícil decisión, en cada elección crucial en momentos críticos. Mi prioridad eran aquellos que luchaban por su vida frente a mí. Luego,
Pablo enfrentó directamente las acusaciones de negligencia con determinación. Me acusaron de desatender mis responsabilidades en el Hospital San Joseph, pero ¿cómo puedo ser negligente si estaba salvando vidas en ese mismo momento? La medicina no es simplemente blanco y negro, está repleta de tonos de gris, con decisiones tan complejas como las condiciones que tratamos. Continuó detallando la dificultad de manejar recursos limitados en ambos hospitales. Sí, tomé decisiones arduas. Sí, cada decisión trae sus consecuencias. Pero cada una fue tomada con la profunda convicción de que estaba haciendo lo mejor posible, dadas las circunstancias que enfrentaba, proclamó. El silencio se apoderó de la sala mientras Pablo exponía su apasionada defensa, impactando incluso a los más escépticos. Concluyó su alocución con un emotivo llamado dirigido no solo al jurado, sino a todos los presentes en la sala. Les solicito que consideren no solo los hechos expuestos, sino también el corazón y el alma que he invertido en mi profesión. Me presento ante ustedes hoy no solo como médico, no solo como alguien para quien la medicina es su vocación. Salvar vidas es la esencia de mi ser. Tras la exposición de Pablo, el ambiente en la sala se cargó de reflexión. Sus palabras resonaron profundamente, llevando a todos a ponderar sobre las verdaderas implicaciones de sus acciones y los desafíos diarios que enfrentan los médicos. El juez, reconociendo la intensidad del momento, anunció que el veredicto se pospondría dada la complejidad del caso y el impacto de las últimas exposiciones. Necesitamos más tiempo para alcanzar una decisión justa. Nos reuniremos nuevamente la próxima semana para emitir el veredicto final. Al oír esto, Pablo experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado lo mejor de sí. Había hablado con verdad. Ahora todo lo que podía hacer era esperar, confiando en que su pasión por la medicina y su compromiso con sus pacientes fueran reconocidos y valorados. Al salir del tribunal, acompañado por su abogado y algunos colegas que vinieron en su apoyo, Pablo se sentía agotado, pero sereno, sabiendo que había permanecido fiel a sus principios, independientemente del resultado final. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, consciente de que sea cual fuera el veredicto, seguiría luchando por sus creencias. La tensión era palpable en la sala cuando Pablo volvió para la continuación del juicio. Cada persona presente era consciente del significado que ese día tendría, no solo para Pablo, sino para la comunidad a la que servía. La sala estaba llena de espectadores, periodistas y ciudadanos que empezaban a ver a Pablo no solo como un médico, sino como un símbolo de dedicación médica frente a adversidades extremas. En medio de un alegato de uno de los abogados, un evento inesperado cambió el ambiente del tribunal. Un miembro del jurado, un hombre mayor, empezó a sentir un intenso dolor en el pecho, agarrándoselo con una expresión de angustia aguda. Sin pensarlo, Pablo se levantó de su asiento, movido por su instinto y formación. «Por favor, den espacio y retrocedan», exclamó mientras examinaba al hombre rápidamente, detectando signos de un posible infarto. Pablo inició las primeras medidas de emergencia, instruyendo a alguien para que llamara a una ambulancia, mientras proporcionaba primeros auxilios. «Resista, vamos a ayudarlo», le decía a la víctima, manteniéndolo consciente y monitorizando sus signos vitales. La habilidad y tranquilidad con la que manejó la situación reafirmaron ante todos los presentes su competencia y compromiso con la medicina. Tras la llegada de los paramédicos y la evacuación del jurado al hospital, el juez pausó los procedimientos, permitiendo que todos en la sala asimilaran lo sucedido. Esto solo reforzaba la percepción de muchos sobre la incansable dedicación de Pablo. Fuera del tribunal, la comunidad empezaba a movilizarse.
Se formaron grupos de apoyo, se organizaron vigilias de salud y proliferaban campañas en redes sociales, todas resaltando el compromiso de Pablo con sus pacientes y abogando por justicia en su juicio. Mientras el apoyo crecía, el abogado de Pablo, el señor López, recibió una llamada urgente en medio de la audiencia. Se retiró brevemente, regresando con una expresión de sorpresa y urgencia. Al acercarse a Pablo, le susurró rápidamente: «Tenemos nuevas pruebas que podrían ser decisivas para tu caso. Alguien ha entregado documentos que demuestran la falta de recursos y la excesiva demanda que se te impuso aquel día». Pablo, al recibir la noticia, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Espero que esto sea suficiente», susurró, reflexionando sobre las consecuencias de esta información reveladora. «Debemos presentar esto de inmediato», contestó el señor López, alistándose para pedir al juez la reapertura del caso con las nuevas evidencias en mano. Mientras tanto, la corte permanecía en espera. Un silencio denso llenaba el ambiente, anticipando los eventos venideros. Pablo miraba a su alrededor, percibiendo el apoyo de la comunidad, de los periodistas y hasta de algunos colegas médicos que se habían congregado para respaldarlo. Más allá del veredicto, él reconocía que ya había conseguido algo trascendental: reactivar un debate nacional sobre la ética médica y la importancia de un acceso equitativo a la salud. Aguardando la decisión del juez sobre la aceptación de las pruebas, Pablo sentía que todo eso podría no solo limpiar su reputación, sino también alterar la perspectiva de muchos sobre la igualdad en la atención médica. El tribunal se reanudó con una expectativa aún mayor tras el receso. Todos los presentes sabían que las próximas horas podrían alterar la vida de Pablo y afectar la operación del hospital donde trabajaba. El abogado, señor López, introdujo las nuevas pruebas con una seriedad que captó la atención de todos. «Señoras y señores», inició López, «estas pruebas desvelan una verdad alarmante sobre el Hospital San Joseph. Documentos que se mantenían ocultos hasta ahora revelan errores sistemáticos que contribuyeron de manera significativa a la tragedia que afectó a nuestro estimado alcalde», explicó el abogado mientras distribuía copias de los documentos al jurado y la acusación, que incluían correos del administrador del hospital y reportes sobre la reducción de recursos esenciales y los recortes en suministros médicos necesarios para la estabilización de los pacientes. Como pueden observar, el doctor Paloma fue colocado en una situación imposible, exacerbada por decisiones administrativas que pusieron en riesgo la seguridad del paciente, argumentó el abogado. A medida que el tribunal asimilaba la información, el ambiente se transformaba. El foco de las acusaciones comenzaba a desplazarse de la conducta de Pablo hacia las prácticas del hospital. Pablo, sintiendo el impacto de estas revelaciones, observaba en silencio, con una expresión que mezclaba alivio e indignación. Un miembro del jurado planteó una cuestión crucial. Estos documentos sugieren que el doctor Paloma pudo haber sido utilizado como chivo expiatorio por la administración del hospital para ocultar fallos mayores, inquirió. Exactamente, confirmó López. Mi cliente fue colocado en una posición donde, independientemente de sus decisiones, las consecuencias habrían sido adversas debido a la negligencia administrativa, declaró el abogado. El fiscal intentó rebatir, insinuando que Pablo aún era responsable de sus decisiones. Sin embargo, las evidencias eran irrefutables. Pablo solicitó permiso para hablar. Con la autorización del juez, se puso de pie. Tomé decisiones basadas en las exigencias de cada momento. Estaba salvando vidas con los recursos disponibles. Así que sí, soy culpable de intentar salvar tantas vidas como fuera posible, replicó Pablo. Tras un debate intenso y la presentación de las nuevas evidencias, el juez se retiró para deliberar con los miembros del jurado.
El silencio que siguió fue tenso. Cada persona en la sala meditaba sobre las complejidades del caso. Finalmente, el juez regresó con el veredicto. En consideración a las nuevas pruebas y al contexto presentado, este tribunal absuelve al doctor Pablo Paloma de las acusaciones de negligencia médica. Reconocemos que sus intenciones fueron en pro del bien común, determinó el juez. La sala se llenó de murmullos mientras Pablo procesaba las palabras del juez. Aunque no completamente libre de fallos a los ojos de la ley, se sintió vindicado, especialmente al saber que las verdaderas fallas del sistema habían sido expuestas. Al salir del tribunal, Pablo fue recibido con aplausos de un grupo de seguidores y pacientes agradecidos que se habían reunido afuera. El respaldo de la comunidad era tangible, fortaleciendo su resolución de seguir trabajando por la mejora del acceso a la salud. Aprenderemos de esto y mejoraremos, dijo Pablo a Luis, que estaba a su lado. La lucha fue ardua, pero sacó a la luz lo que necesitamos cambiar para salvar vidas, respondió Luis. Con esa determinación, Pablo y Luis comenzaron a planear los próximos pasos para no solo reconstruir sus carreras, sino también reformar el hospital y salvar aún más vidas. En los meses siguientes a la absolución de Pablo, la transformación del Hospital San Joseph se materializó en una verdadera revolución en la salud pública. Pablo, ahora visto como un héroe y pionero de la medicina comunitaria, inspiró una oleada de generosidad y apoyo hacia los enfermos menos favorecidos. Donaciones comenzaron a llegar de todos los rincones. Personas comunes donaban, conmovidas por su historia. El hospital comunitario, antes limitado por recursos escasos, con las nuevas donaciones, adquirió equipos modernos y contrató más médicos, incrementando significativamente la capacidad de atender a la comunidad necesitada. Pablo, en el corazón de este cambio, trabajaba incansablemente. Por otro lado, el Hospital San Joseph pasaba por una rigurosa reforma administrativa. Las fallas expuestas durante el juicio no podían ser ignoradas. Se instauró una nueva administración comprometida con la transparencia y la ética, asegurando que los errores del pasado no se repitieran. Años más tarde, el impacto de estos cambios era evidente. Tras la designación de Diego como administrador, Pablo, convertido en director del hospital comunitario, se había transformado en un símbolo de esperanza y renovación. Bajo su liderazgo, el hospital no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en un modelo para otras instituciones que buscaban reformar sus prácticas y políticas. Pablo salvó muchas vidas, pero quizás más importante, cambió muchas más a través de su ejemplo y liderazgo. Mirando atrás ahora, veo que cada desafío fue una oportunidad para crecer, para mejorar no solo a mí mismo, sino a toda la comunidad que servimos, reflexionaba Pablo mientras caminaba por los pasillos del hospital, ahora llenos de actividad y vida. Nuestra misión va más allá de tratar enfermedades. Se trata de crear un sistema de salud que verdaderamente cuide de las personas. El legado de Pablo era claro. Una comunidad transformada, un hospital revitalizado y un sistema de salud más justo y humano. La historia de Pablo Paloma no era solo un triunfo personal, sino un testimonio del poder de la resiliencia, la ética y el compromiso inquebrantable con la humanidad sin distinciones. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado.
Te esperamos allí.